Muy bien. Entonces vamos a estar iniciando en esta última conferencia de nuestro tema o serie El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos, ¿sí? Ya estamos en esta última conferencia para que ya estemos cerrando con esta serie que ha sido de mucha bendición, ¿sí? Como hijos de Dios debemos nosotros saber, conocer cómo vivir de acuerdo a las normas del reino de los cielos. Muy bien, pues un saludo a todos los que están conectados, a todas las hermanas, hermanos que están conectados con sus familias. Bien hace usted en estar conectado con la iglesia, conectado con el cuerpo de Cristo. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo debemos estar nosotros conectados. La Biblia dice que así como los miembros están interactuando unos con otros, se ayudan unos con otros, así nosotros debemos estar unidos porque representamos el cuerpo de Cristo y todos y cada uno de sus miembros se necesitan entre sí, se ayudan entre sí. Así que conéctese al cuerpo de Cristo a través de las redes en este tiempo, pero conéctese, porque cuando estamos conectados al cuerpo tenemos vida. Un miembro, si usted lo desprende del cuerpo, va a morir, pero si se mantiene apegado al cuerpo, estará vivo. Muy bien, vamos entonces a la palabra, ¿sí? Quiero leer tan amable parte de la escritura, ¿sí? Si me acompaña, por favor. Vamos a Mateo capítulo 13, vamos a estar viendo en este tiempo ya el último mensaje acerca de la serie El Reino de los Cielos, como le mencionaba. Ok, Mateo 13, 24 al 32, ¿sí? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció, dice, también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero escoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Señor, bendice tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón hoy estén dispuestos para recibir la palabra que tú vas a implantar en nosotros. Tú dices, Señor, que el que tenga oídos para oír, oiga. Y en este momento, diga: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi mente para oír lo que tu Espíritu Santo me quiere hablar. Muy bien. Vamos entonces a estar aprendiendo estas últimas cualidades que debemos aprender y debemos cultivar en nosotros como herederos del reino de los cielos. Usted y yo, si somos hijos de Dios, si conocemos al Señor Jesucristo y le hemos entregado nuestras vidas, entonces usted y yo somos llamados herederos del reino de los cielos, ¿sí?
¿Cuántos pueden decir gracias por esto? Que usted es heredero, heredera del reino de los cielos. Estábamos aprendiendo en todo este maratón de esta serie, de todo este mes, que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y llamó a combinar a todos los que quisieran venir. Algunos se excusaron, pero las bodas fueron llenas. Dios quiere que tú estés en esas bodas. El reino de los cielos es semejante también a un mercader que, encontrando una perla preciosa, vendió todo lo que tenía para obtener esa perla, y esa perla representa el Señor Jesucristo, lo más precioso y valioso en nuestras vidas. También el mercader es aquel que, encontrando un campo en el cual hay un tesoro, vende todo lo que tiene con el fin de comprar ese campo. Así nosotros debemos tener todo por secundario, ¿sí? Por terciario, y al Señor Jesucristo es quien debemos considerar lo más valioso en nuestra vida. Eso es lo que nos enseña esta parábola. El reino de los cielos también es semejante a dos deudores, los cuales uno fue llamado ante su amo, y Dios, que representa a este amo, le perdonó toda la deuda a este hombre deudor, una deuda impagable, ¿sí? Pero este deudor, este siervo, ¿sí?, cuando fue con uno de sus consiervos y que le debía 100 denarios, 100 denarios, él no le quiso perdonar la deuda, no lo quiso esperar, no tuvo misericordia. Y esto nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser perdonadores. Debemos perdonar a los demás sus ofensas, así como Dios nos ha perdonado nuestros pecados, los cuales eran impagables. Nosotros no podemos obtener la salvación por nuestras propias obras, y Dios nos perdonó ese pecado que nos condenaba a muerte, ¿sí?, a causa del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y si Dios nos perdonó esta deuda que era impagable, que era la muerte eterna, ¿cuánto más nosotros no debemos perdonar las ofensas a aquellos que nos ofendieren en esta tierra? ¿Sí? El reino de los cielos también aprendimos que es semejante a una semilla de mostaza, ¿sí?, que cuando se siembra es una semilla muy pequeña, pero luego crece, ¿sí?, y se hace un árbol fuerte, grande, frondoso. Así nosotros siempre debemos estar creciendo en la fe, creciendo en las virtudes espirituales, en el servicio a Dios en esta tierra, si somos herederos del reino de los cielos. El reino de los cielos también aprendimos que es semejante a 10 vírgenes. 5 eran sensatas o sabias, 5 eran insensatas. Las sabias tenían sus lámparas, tenían aceite y tenían luz, tenían fuego, mas las insensatas no adquirieron suficiente aceite, lo cual representa el Espíritu Santo en sus vidas, y no tuvieron suficiente luz o sus lámparas encendidas. Cuando llegó el novio, las puertas se cerraron y solamente entraron las 5 vírgenes sensatas o sabias. Nosotros debemos procurar estar siendo como estas 5 vírgenes sensatas y sabias, ¿sí?, velando siempre, en todo tiempo, que nuestras lámparas no se apaguen, que la luz de Cristo brille, y esto es teniendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo vivo, el fuego de Dios vivo en nuestros corazones. El reino de los cielos también es semejante a una red que es lanzada en el mar y saca todo tipo de peces, pero luego se apartan, sí, unos y otros. Así en el reino de los cielos también serán apartados los justos de los impíos, los redimidos de los que no fueron salvos. Es decir, lamentablemente no todos entrarán al reino de los cielos. Aquellos que pensamos que todos van al cielo, les tengo una noticia cruda, dura,
fuerte, no todos van al cielo, ¿sí? Pero todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de ir al cielo. Escuche, Dios nos da a todos la posibilidad de ir al cielo. La decisión la tenemos nosotros. Tú tienes la decisión. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Solamente tienes que aceptar la gracia redentora del Señor Jesucristo, convertirte en su discípulo, caminar y tratar de vivir siempre conforme a su voluntad todos los días de nuestras vidas. Sí, el reino de los cielos también es semejante a un hombre, a un amo que dio talentos a sus siervos. Sí, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No es 5, 3 y 1 como muchos dicen, es 5, 2 y 1. ¿Sí? Al que le dio 5 y 2 los multiplicaron y Dios los alabó. El amo alabó a sus siervos, pero al que le dieron 1 lo escondió su talento, ¿sí? Y Dios reprobó su actitud de este siervo, de tal manera que fue condenado, ¿sí? Así nosotros todos hemos recibido talentos y dones de parte de Dios. Tenemos que multiplicarlos, tenemos que fructificar en esos dones y talentos. Si Dios te dio el talento de la música, fructifica ese talento, multiplícalo, enséñale a otro ese talento para que también desarrolle esa habilidad. Si Dios te dio el talento en la ingeniería, en lo que Dios te haya dado un talento, ponlo al servicio de Dios y multiplícalo. Esta es la característica de los hijos del reino, ¿sí? Y también aprendimos que el reino de los cielos es de los niños, le pertenece a los niños. Así nosotros tenemos que ser como niños para la maldad. El reino de los cielos también pertenece a los pobres de espíritu, es decir, a los que son humildes de corazón. Y la humildad de corazón no tiene que ver con riquezas o pobreza, tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Yo he visto gente rica que es muy humilde y he visto gente muy pobre que es muy soberbia. Entonces, la humildad y la soberbia no tiene que ver nada con lo material, tiene que ver con el corazón del ser humano. Tenemos que ser humildes de corazón como lo fue el Señor Jesucristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿sí? Y así nosotros tenemos que aprender del Maestro. Él fue manso, Él fue humilde, ¿sí? Él es dueño de todo. El Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios, ¿sí? Es Dios encarnado en esta tierra, ¿sí? A través del Hijo. Entonces Él es dueño de todo, mas sin embargo Él se despojó de todo con el fin de enseñarnos servicio, de enseñarnos humildad. Él no se aferró a lo que Él tuvo y tiene siempre. Él nunca perdió nada. Él tiene todo, ¿sí? En el cielo y en la tierra. Sin embargo, Él no se aferró a eso. Él se hizo humilde, se hizo hombre y se hizo siervo y fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre también lo exaltó, sí, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Así los hijos del reino debemos aprender la humildad. Repito, la humildad no tiene que ver en cómo te vistes, en qué carro traes o tienes o no tienes, en qué casa tienes o no tienes. La humildad tiene que ver con el corazón. Mucha gente confunde esto. Repito, no confundamos esto, ¿sí? No confundamos esto. De verdad, a veces me da tristeza de ver gente tan necesitada, pero tan soberbia en su corazón. Y me alegra a veces ver gente que es de mucho dinero y humildes y sencillos de corazón. Entonces la humildad está aquí, en nuestro corazón y no en nuestra cartera, ¿sí? El reino de los cielos
también es para los valientes, para aquellos que no se acobardan, para aquellos que no doblegan sus manos y sus rodillas ante las corrientes de este mundo. Este mundo lleva una corriente, este mundo lleva un cauce, este mundo lleva una ideología, mas sin embargo los hijos de Dios, los hijos del reino, estamos siendo siempre confrontados con estas corrientes, y debemos ir contra estas corrientes. No quiere decir que nosotros debemos ser contreras y andar siempre haciendo borlote y huelgas. No, nada de eso. Dios no nos llamó a hacer eso, pero sí debemos mantenernos firmes ante las ideologías y filosofías humanas que se oponen abiertamente a la palabra de Dios. Debemos estar firmes ante esas corrientes e ideologías, sabiduría animal, terrenal y diabólica, de la cual habla la carta de Santiago en capítulo 3. Así nosotros entonces debemos ser valientes para decir no cuando hay leyes que se contraponen a la palabra del Señor. Miren, aprovecho un paréntesis para decir algo. Ya sabemos todo lo que está viniendo hoy en día en cuanto a la ideología de género, ¿sí? Y están diciendo que pronto ya van a poner en los libros de textos cosas como que a los niños de tercero, cuarto año de primaria les van a enseñar a que se vistan, que ellos escojan. Un niño, tú escoge, ¿qué quieres? ¿Ser hombre o ser mujer? ¿O ser metrosexual? ¿O ser kilómetrosexual? ¿O no sé qué tantas cosas? ¿O ser heterosexual? ¿O ser transvesti? ¿O ser no sé qué tantas? Hay como ya hoy en día el ser humano ha inventado más de 20 géneros, ha inventado. Les doy una respuesta: solo hay dos géneros. Solo hay dos géneros. Hay dos géneros, no más. ¿Quién dijo eso? No yo, lo dice Dios. Y si quieres pelearte, peléate contra Dios, porque Él fue el que lo dijo. Hay dos géneros. En el principio Dios creó hombre y mujer, nada más, ¿sí? Y debemos ser valientes en sostener eso. Ahora, ¿qué pasaría si estas leyes se aplican? Lamentablemente pueden llegar a aplicarse, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? Simplemente, si yo tengo mis niños ya salieron de la primaria, pero si yo tengo mis niños en la primaria, tuviera mis niños en la primaria y esta ley se aplica, simplemente no envío a mis niños a estas clases. Que lo reprueben, que me quieran meter a la cárcel, que me quieran meter a la cárcel, no me importa, no los envío. Tenemos que ser valientes para no doblegar nuestras manos ante leyes malignas que se oponen a la palabra de Dios, y para eso hay que ser valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Repito, no borloteros y grilleros, no, pero valientes en defender. El profeta Daniel fue valiente cuando dijeron: no puedes adorar a ningún otro Dios más que el Dios pagano de los babilonios. No, él adoró al Dios vivo. Él oraba al Dios vivo, y lo hacía por la mañana, y lo hacía por la tarde, y lo hacía por mediodía, y no solo lo hacía todo 3 veces al día, sino que abrió sus ventanas y dijo: ok, no quieren que adore a mi Dios, pues con más razón le adoro. ¿Quieren verme? Aquí estoy, aquí está la ventana abierta. No me voy a cohibir ante lo que dijo el rey. Él no fue a hacerle borlote al rey con pancartas: oye rey, no pongas ese edicto. Él dijo: ponlo si quieres, tú tienes la facultad de hacerlo, pero yo tengo la facultad de no doblegarme ante ese edicto que va contra mi Dios, que va contra los estatutos de mi Dios. Yo voy a adorar a mi Dios. ¿Y qué hicieron con Daniel? Bueno, al foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Tapó la boca de los leones, y yo creo que hasta Daniel tomó de repente, ya en la noche que tenía sueño, dijo: tengo sueño, quiero recostarme, y le dijo a un león: oye, tú estás pachoncito, deja recuesto mi cabeza para dormirme. Y Dios lo rescató del foso de los leones. ¿Por qué? Porque fue valiente, porque no doblegó sus manos. Los amigos de Daniel no adoraron la estatua que el rey había hecho para que todos se arrodillaran, ¿sí?
Ellos dijeron, no, mi Dios nos puede librar de ese horno de fuego que tú has preparado y has calentado 7 veces más de lo normal. Mi Dios me puede librar de ese horno. Él tiene el poder para hacerlo. Pero si no nos librare, Él seguirá siendo nuestro Dios. Es decir, aceptamos su soberanía. No solamente vamos a estar alegres si nos libra, sino que también estaremos alegres si Él decide no librarnos y ya llevarnos al cielo. Así que métenos al horno, pero no vamos a doblar nuestra rodilla ante esta estatua, ¿sí? Así nosotros que hay hoy en día, hoy van a meter a todos los consejeros que quieran orientar, a aquellos que tengan desorientación sexual, ok, pero no meten a la cárcel a los que desorientan, a los que tienen buena orientación sexual. Qué increíble, qué paradoja, ¿sí? A quienes desorientan, a aquellos que tienen problemas o no tienen problemas y los desorientan, no los meten, pero a los que quieren orientarlos y regresarlos al buen camino, quieren meterlos a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los pastores? Estar temblando diciendo, ay, ya no le puedo ayudar a nadie que necesite ayuda en este aspecto porque me van a meter a la cárcel. Claro que no, tenemos que ser cobardes, tenemos que ser valientes, tenemos que enfrentar estas cosas que no van con la palabra de Dios. Estás en la escuela, estás en tu trabajo, ¿sí? Ahí tienes que ser valiente como hijo de Dios. Vuelvo a repetir, no borlotero, no grillero, simplemente valiente. Todos hacen tal o cual cosa que sabes que no debes hacer. No necesitas hacer un borlote, simplemente di, no, gracias. Oye, pero ¿por qué? ¿Tú eres qué? ¿Un santurrón religioso? Gracias, no, punto. Sin hacer escándalo. Y con tus hechos ellos van a ver una diferencia. Ellos van a ver que tú eres diferente. Y no los estás acusando a ellos. Al contrario, les ayudas. Al contrario, los amas. Le muestras el amor. No estás enjuiciándolos. Esa es la distinción de los hijos del reino de los cielos. Así es como nosotros debemos conducirnos en esta tierra, amando a los demás, no enjuiciándolos, pero tampoco siendo partícipes de las cosas que sabemos que no debemos participar, ¿sí? Pero siempre mostrándoles amor, bondad, misericordia y amistad, ¿sí? Amistad con esa distintiva de que puedo bendecirte y ayudarte cuando lo necesites, pero no voy a compartir si tienes algunas cosas que no van con la palabra. Entonces, el reino de los cielos es para los valientes. ¿Cuántos pueden decir amén? Y tú eres heredero del reino de los cielos, ¿sí? Y vamos a concluir entonces aquí este día. El reino de los cielos también es semejante, es parecido a. El reino de los cielos funciona similar a esto. Es lo que el Señor Jesucristo nos dijo y los evangelios están plagados de parábolas y de enseñanzas que hablan del reino de los cielos. De hecho, tenemos que terminar la serie, no porque ya no hay más enseñanza del reino de los cielos, hay más todavía, pero era para este mes. Quizá después podemos seguir enseñando lo que falta, ¿sí? Entonces les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿sí? Ok, repito, queremos hablar cosas muy claras. Si tú eres nuevo, me refiero, si tú no te congregas en alguna iglesia cristiana y nos estás visualizando, bendigo tu vida y espero que esta palabra traiga entendimiento a tu corazón y traiga fe y te abra un camino para que tú te conectes con Dios. Ese es el anhelo. Aquellos que ya son cristianos, toda la gente de la iglesia, vamos a estar reafirmando nuestra fe y nuestro conocimiento y en las bases y los principios divinos, ¿sí? Entonces, Dios en esta parábola es representado aquí con el hombre que sembró la buena semilla, ¿sí? El hombre que sembró la buena semilla aquí es representado en Dios. Dios ha sembrado buena semilla.
Él creó al hombre a su imagen y su semejanza. Él depositó en esta tierra buena semilla en nosotros, los seres humanos. Nosotros somos las únicas criaturas que Dios nos diseñó de acuerdo a su imagen y a su semejanza, a nada más de lo que Él creó, aunque todo lo que Dios creó fue bueno, pero a nosotros nos dio una distinción especial. A nosotros Dios nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Él depositó buena semilla en nosotros. Él depositó sus virtudes, depositó sus bondades, sembró sus bondades en nosotros. Mas sin embargo dice que vino su enemigo, vino un adversario, y existe un enemigo de Dios. Sí, existe un enemigo de Dios, y este es el diablo, el chanclas. ¿Cómo más le dicen? Chamuco, ¿qué más? Lucifer, Satán. No, ¿cómo le dice usted? Pues ese es enemigo de Dios. Sí, ese es enemigo de Dios y se convierte en enemigo de los hijos de Dios también. Ese vino y sembró también la cizaña, la mala semilla, ¿sí? Y eso está representado en cada uno de nosotros y entre los seres humanos de manera masiva. Escuche, el trigo y la cizaña está representada en cada individuo y también está representada de manera masiva en toda la humanidad. ¿Cómo es esto? Dios sembró bondad en nosotros, pero el enemigo vino y engañó a Adán y a Eva y los indujo a desobedecer a Dios para que comiesen del árbol prohibido, de la fruta prohibida. No sé si era manzana, la Biblia no lo especifica, todos piensan que es una manzana. Quizá por eso Steve Jobs, pensando en que todo el mundo identifica la manzana con la creación, y dijo, bueno, la manzana está siempre en la mente de las personas, pues le pongo la manzanita al Apple, y fue un bombazo, y es uno de las empresas hoy en día más prestigiadas en el mundo. La manzanita, el Apple, los iPhone y los iPad y todo lo demás. Ok, pero no sabemos si realmente era una manzana, pero era un fruto. Y Dios puso ese árbol en medio del huerto con el fin de que el hombre tuviese libertad. Escuche, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, de todo puedes comer, pero de este no comerás. Cuando Dios da una orden, a la vez deja en ella implícita nuestra libertad. Escuche, cuando Dios emite una orden, en ella imprime la libertad. ¿Por qué? Porque al darnos una orden nos da la libertad de escoger, de obedecer o no. Nos da la libertad de que nosotros decidamos, de que tengamos libre albedrío. Si Dios no hubiese puesto en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces los seres humanos hubiésemos sido como robots, simplemente hacer todo lo que Dios dijo y no tener la libertad de escoger. Dios nos dio la libertad de escoger. Come de todo, pero de este no. Ahora escoge si me vas a obedecer o me vas a desobedecer. Tú vas a escoger, tú vas a tener la decisión. ¿Sí? ¿Entendemos por qué Dios puso el árbol? No para castigarnos y para que Eva y Adán comieran y entonces fuesen castigados. No, Él dejó el árbol ahí para que tuviésemos decisión, para que tuviésemos libertad de decisión, ¿sí? Así nosotros tenemos libertad de obedecer o no obedecer a Dios. Lo aconsejable es obedecerle, porque entonces tendremos vida y tendremos vida eterna, ¿sí? Entonces el trigo y la cizaña entró al ser humano cuando Adán y Eva desobedecieron. El enemigo vino y sembró también cizaña en sus corazones. Con que Dios dijo que no puedes comer de este árbol.
Y ella dijo, no, incluso le aumentó, dijo Dios dijo, no comeréis y ni lo tocaréis. Y Dios dijo, no dijo no le toques, solamente dijo no lo comas. Pero Eva no tenía bien fundamentado el conocimiento, de tal manera que Dios dijo que ni lo tocáramos, que ni nos acerquemos a ese árbol. Mas sin embargo, el enemigo confundió su entendimiento, confundió la verdad que había en ella, la cual ya estaba un poco distorsionada porque no la conocía tal cual, y el enemigo confundió esa verdad en ella de tal manera que logró engañarla y dijo, no es cierto, no morirás, sino que al contrario, el día que comieres de ese árbol, entonces tú serás como Dios. Hoy en día el enemigo sigue engañando a millones de personas. No es cierto esto. Dios dijo, Dios es real, Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó todo lo que existe, y el ser humano dice, no, eso no es cierto. Las cosas sucedieron así. Dios dice hay un cielo, hay un infierno. Dios dice hay vida después de la muerte. Y el ser humano dice no es cierto. Es decir, Dios es mentiroso. Es decir, Dios miente. Por supuesto que no. Lo que Dios dijo es verdad. Pero el enemigo se encarga de venir y sembrar cizaña. No es cierto. Confundir y traer una mentira. Él quiere cambiar la verdad que Dios ha depositado en nosotros desde la creación por su mentira. Así lo hizo con Adán y Eva. Entonces Adán y Eva fueron contaminados. Quedó en ellos la semilla de la cizaña, la antigua naturaleza que le llamamos, el viejo hombre, la vieja mujer, aquella naturaleza que está siempre viciada a desobedecer a Dios, a pecar. Y esa naturaleza siempre convive entre nosotros, representando la cizaña, ¿sí? Y no la podemos arrancar. Lamentablemente siempre vamos a estar luchando contra esa vieja naturaleza, contra esa naturaleza caída. Y esa naturaleza caída pasó a todo el ser humano. Todo el ser humano que nace en esta tierra ya viene con ese sello, con esa naturaleza caída. Es por eso que el niño a cierta edad empieza a saber que ya tiene cierta malicia y dices, ¿de dónde aprendió eso? Ya la traemos lamentablemente, ¿sí? Y el trigo es representado, repito, en la bondad que Dios ha depositado en nosotros y luego en esa nueva naturaleza que Dios nos da cuando venimos a sus caminos y somos perdonados y regenerados. Eso representa también el trigo. Pero también el trigo y la cizaña se ejemplifica de manera masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que han entregado sus vidas a Jesús, que confían en Dios, que caminan con Dios, que tratan de ser sus discípulos, vienen a ser considerados en el mundo, entre el mundo, como el trigo. Y aquellos que abiertamente rechazan a Jesús, que dicen, no, así estoy bien, no necesito de Dios, no creo en Dios, no creo en la Biblia, yo soy dueño de mi propia vida, no necesito ir a la iglesia. Aquellos que hacen eso se les considera entre el grupo de la cizaña. Aquellos que simplemente no quieren la salvación, la bendición y la verdad de Dios, que rechazan la gracia de Dios, son considerados entre el grupo de la cizaña. Entonces, la cizaña es dos grupos que se separan en este mundo: los que rechazan la salvación, la gracia salvadora de Jesús. Los que la aceptan son considerados el trigo, pero también está representado en nosotros la nueva naturaleza, hijos de Dios, nacidos de nuevos, representa el trigo. La cizaña representa la antigua naturaleza caída que sigue en nosotros. En una ocasión, cuando todavía podíamos ir a compartir a la cárcel, David, que está aquí, por años, no sé, 20 o 15 años estuvo yendo fielmente a compartir el mensaje de Dios aquí en la cárcel. Y recuerdo que una vez, de algunas veces que fui a compartir también ahí, una persona se me acerca y me dice: pastor, necesito que ores por mí, ayúdame porque quiero que ores para que estas tentaciones que siento se vayan, me dijo.
ya no quiero estar luchando con estas tentaciones. Por más que le digo, Señor, quítame estas tentaciones, me vienen a la mente. Y le dije, ¿de verdad quieres que ore por tu petición? Sí, me dijo, quiero que ore por mí, le pida a Dios que ya no tenga ni una tentación. Y lo observo a sus ojos y le dije, ok, voy a orar a Dios que hoy mismo te lleve al cielo, que te mueras. Y dijo, no, eso no. Le dije, es que no podemos vivir sin tentaciones porque hay dentro de nosotros una vieja naturaleza, la cizaña que el enemigo sembró en Adán y en Eva. Y nosotros lo que sí podemos hacer es mantenernos siempre apegados a Dios, creciendo en la palabra, velando y orando para no caer en la tentación y para vencer la tentación en el nombre de Jesús. Dijo, ¿a poco toda la vida voy a luchar con las tentaciones? Sí, lamentablemente. También el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a contratar obreros, ¿sí? Un hombre que salió a contratar obreros. Y dice la palabra lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, ¿sí?, al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie os ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te he agraviado, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Con esta parábola cerramos esta serie. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a buscar obreros para que labraran en su viña. Y saliendo desde la hora primera, desde el principio, fue y contrató a unos diciéndoles: te contrato por un denario. Y ellos convinieron con él de acuerdo y fueron a trabajar a la viña. Pero lo hizo sucesivamente. A la tercera hora fue y llamó a otros y también los invitó. Fue también una vez más, llamó a otros y los invitó. Y a la hora décima, ya que faltaba poco para terminar las labores, fue una vez más y miró a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿qué hacen ahí desocupados?
vengan a trabajar en mi viña. También fueron convidados y todos trabajaron ese día. Unos desde el principio, otros 3 horas después, otros más adelante y otros ya cuando faltaba 1 hora para que terminara la jornada laboral. Y cuando el padre de familia se dispone a pagar el salario de sus obreros que trabajaron y labraron su tierra ese día, empezó primero por los que había llamado al final y les entregó un denario. Y felices y contentos dijeron: ¡wow! Trabajamos solamente 1 hora y nos dan un denario. El denario era el salario que en ese entonces se tenía estipulado por un día laboral, por una jornada laboral. Es como hoy en día similar a lo que es el salario mínimo, que en México es muy, muy mínimo, por cierto. Pero era un denario, el pago del jornal de trabajo diario. Y ellos trabajaron solamente 1 hora y este padre de familia bondadoso, como siempre es Dios, dijo: aunque han trabajado 1 hora, aquí está su denario. Y cuando los que fueron contratados desde el principio observaron esto, dijeron: wow, quiere decir que a mí me van a tocar mucho más, porque a este que solamente trabajó 1 hora le están dando un denario. Yo trabajé toda la jornada, me van a pagar más. Mas sin embargo, el asunto es que Dios había contratado, o este padre de familia, el cual representa a Dios, ¿sí?, había contratado a sus siervos por un denario por todo el día laboral. Y cuando llegan los últimos, ellos esperan recibir más, pero fueron contratados por un denario. Y también el padre les paga lo que había convenido con ellos. ¿Cuánto? Un denario. Y cuando reciben su denario, se inconformaron y empezaron a murmurar contra el padre de familia, diciendo: estos holgazanes y flojos solamente vinieron a trabajar 1 hora y les pagan un denario. Y yo que estuve aquí trabajando todo el día, me pagan un denario. ¡Qué injusto eres! Y el padre de familia dice: amigo, ¿por qué te inconformas? ¿Por cuánto te contraté? ¿Cuánto convenimos que ibas a ganar por tu día laboral? Pues un denario. ¿Y cuánto te entrego? Pues un denario. ¿Acaso te molestas porque yo soy bueno?, le dijo. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Porque al llamar a aquel que trabajó solamente 1 hora, yo le pago también un denario. ¿Acaso soy injusto contigo al no darte lo que convenimos? ¿No te di lo que convenimos? Pues sí, pero él esperaba más cuando Dios le dio el mismo pago al que solo trabajó 1 hora. ¿Qué nos enseña esto? El reino de los cielos es semejante a el Señor Jesucristo. Fue enviado a morir en la cruz. Él padeció nuestra maldad. Él murió en lugar nuestro. Lo que Él padeció lo teníamos que padecer nosotros, porque nosotros hemos pecado. Él no. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él no pecó. Él no soportó la tentación bajo la condición de Dios. Él soportó la tentación bajo la condición de hombre, como tú y yo. Él soportó la tentación bajo la condición de hombre, no bajo la deidad que Él posee. Y Él fue a la cruz siendo sin culpa, siendo sin pecado, y lo hizo para rescatarnos a nosotros de la condena que había a causa de nuestra maldad, que era la muerte eterna. Y Él nos llama a todos
Y alguno nos llama desde temprana edad, desde pequeños. Hay personas que ya nacen en un hogar cristiano y desde pequeños son llamados y ya tienen esa bendición de poder ser criados en un hogar con principios cristianos o con principios de Dios, de la palabra. Y son llamados desde pequeños. Pero a otros Dios los rescata ya quizá antes de que partan de esta tierra, y Él, teniendo misericordia de todos, los rescata ahí, como a ese hombre al cual crucificaron a un lado de Él, el cual era un ladrón. Y mientras el otro que estaba al lado opuesto estaba injuriando a Jesús, diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, si de verdad eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este hombre, aún estando ya listo para ser ejecutado, para morir por sus delitos, por sus hechos delictivos, él aún ahí injuriaba al Hijo de Dios. Pero el otro temió y dijo: ¿por qué tú le acusas? Nosotros somos merecedores de esto, pero él no. Y entonces le dice al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas de nuevo, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo fue tocado en su corazón por la fe y por la necesidad de este hombre. Y dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre y muchos más que son rescatados ya en sus últimos años quizás de vida, sus últimos días, y Dios siempre los ha estado esperando, pero hasta ese momento alguien se arrepiente, se vuelve a Dios de todo corazón, recibe la misma paga que aquel que pudo haber nacido desde un principio en cuna cristiana, como se le dice. Y la paga es la misma para todos: la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, la cual no podemos comprar con nada de este mundo, sino solo con la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que ser agradecidos, no importando si tú desde joven estuviste siguiendo a Dios, guardando una vida, guardando la vida de los placeres, y viste a alguien que anduvo revolcándose en los placeres, pero al final se arrepiente de todo corazón y dices: ah, mira qué fácil. Muchos piensan: Dios es injusto, porque a ese pecador, asesino, ladrón y todo lo que tú quieras, mira cómo era, y ahora él dice que es cristiano y que Dios ya lo perdonó. Pues sí, si él se arrepiente de todo corazón y le entrega su vida a Cristo, Cristo le perdona, porque el amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo no tiene medida, es eterno. Él nos ha dicho que nos ha amado con amor eterno. Así que deberíamos gozarnos que todos, no importando si desde pequeños o a mediana edad o aún grandes, si nos volvemos a Cristo de todo corazón, todos podemos tener la bendición de la vida eterna. Estos primeros siervos no lo estaban entendiendo, no estaban queriendo aplicar amor y misericordia con los demás. Ellos dijeron: ¿cómo? Si yo desde antes estoy aquí trabajando, desde siempre he servido a Dios y voy a la iglesia, y ahora llega al final y le dan privilegios igual que a mí. Gloria a Jesús, que Dios es misericordioso para con todos. Y Dios hoy te dice a ti, Dios hoy nos dice a cada uno de nosotros: vengan todos y sean partícipes del pago que yo les ofrezco gratuitamente, la vida eterna. Hoy dale tu vida a Jesús. No importa qué edad tengas, no importa en qué condición estás, no importa qué hayas hecho en el pasado. Si tú hoy te arrepientes de todo corazón y a partir de hoy
vives una vida para Dios, vives una vida en el temor de Dios, tu paga está ahí, tu paga está lista, porque los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Así que hoy acude al llamado de Dios, responde a ese llamado y dale tu corazón a Jesús, porque el reino de los cielos te espera. El reino de los cielos es para aquellos que reconocen que por sí solo no podemos ser salvos, sino solo por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quieres ir a la viña del Señor? ¿Quieres recibir esa paga, la cual es la vida eterna? Dile a Dios lo siguiente. Dile: Padre Celestial, reconozco que he fallado, reconozco que soy un pecador, pero a partir de hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ayúdame a vivir en el temor de tu palabra. Ayúdame a caminar como un discípulo tuyo. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, amándote a ti con todo mi corazón y buscando amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, sálvame, perdóname, cambia lo que está mal en mí, lléname de tu amor, lléname de tu gracia. Espíritu Santo, entra en mi corazón y enséñame a partir de hoy a vivir como un hijo del reino, a vivir como un hijo de Dios. Si tú has hecho esto, quiero decirte que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y tú tienes la promesa de la vida eterna. Iglesia, hemos llegado al final de esta serie que creo yo ha sido una gran aventura espiritual de mucha enseñanza y de mucha bendición, y espero así haya sido para usted. Primero Dios, en septiembre estaremos buscando dar lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Reciban un abrazo, que Dios les bendiga, les amamos en Cristo Jesús.